Bienvenidos viajeros por afición. Además de las cataratas, de esta belleza natural que ustedes pueden contemplar de fondo, les voy a estar mostrando a lo largo de este video otros atractivos turísticos del destino de Foz de Iguazú, a modo de que ustedes tengan una guía para poder organizar sus propias experiencias de viaje o revivirlas si es que ya lo hicieron en alguna oportunidad. Acompáñenme para juntos disfrutar de la majestuosidad de la naturaleza, aquí desde Foz de Iguazú. A mediados de abril de este año, la afición por los viajes me llevó hasta la turística localidad brasileña de Foz do Iguazú, situada en la frontera con Argentina y Paraguay. El viaje lo realicé a través de un paquete terrestre de la firma Bus de la Diversión. Los detalles sobre el precio y servicios incluidos podrán verlos en pantalla. El viaje tuvo como punto de partida a la ciudad de Asunción, capital de Paraguay. Desde allí a medianoche partió el bus con destino a Foz do Iguazú. La distancia recorrida fue de unos 330 kilómetros en casi 6 horas. Ya en Foz do Iguazú, el lugar de alojamiento fue el Hotel Real, ubicado en el centro de la ciudad. El hotel es un modesto establecimiento de 3 estrellas, pero que cuenta con las comodidades necesarias para la estadía, tales como habitaciones climatizadas con baño privado, wifi, piscina, sala de juegos, zona de juegos para niños, así como un cómodo espacio para el desayuno buffet incluido en la tarifa. En caso de que quieran acceder a mayor información sobre el hotel, les dejo los datos en pantalla. Después de un tiempo para desayunar y acomodarnos en nuestras respectivas habitaciones, se procedió a dar inicio al programa de actividades con traslados incluidos. La primera visita fue al complejo de atracciones denominado Dreams Park, con ingresos opcionales al Valle de los Dinosaurios, bar de hielo, museo de cera, motor show y maravillas del mundo, cuyos costos de ingreso irán apareciendo en pantalla. Si es que quieren conocer alguna de estas atracciones, acompáñenme, porque a partir de ahora les voy a ir mostrando desde el Valle de los Dinosaurios hasta el bar hecho completamente de hielo. De los atractivos opcionales elegí 4. El primero fue Valle de los Dinosaurios, en donde el paseo lo realicé a través de un atractivo sendero boscoso con réplicas de animales prehistóricos que emiten sonidos y mueven parte de su cuerpo. Ingresé al Museo de Cera, un espacio interior que alberga una importante colección de figuras de cera en tamaño natural que representan a personalidades de fama internacional.
Seguidamente, debido a que el acceso se habilitaba cada 30-40 minutos aproximadamente, ingresé al Dream Side Bar, un bar de hielo con temática polar. El ticket de entrada incluye bebidas así como campera y guantes para resistir las temperaturas bajo cero. Por último, visité Maravillas del Mundo, un espacio con réplicas en miniatura de monumentos icónicos que fueron erigidos por el ser humano en distintos puntos del planeta. También reúne a figuras en tamaño natural de varios personajes históricos. Llegado el mediodía, partimos rumbo a una churrasquería para almorzar. El almuerzo estaba incluido en el paquete, siendo únicamente necesario pagar las bebidas. Culminado el horario de almuerzo, prosiguió el itinerario que incluyó toda una tarde en las famosas cataratas del Iguazú. Dentro del parque que alberga las cataratas, el paquete incluyó la entrada, por lo que tuve que ir directo a la fila que conectaba con un sistema de buses. Estos buses realizan varias paradas en determinados puntos para vivir una experiencia diferente pero siempre cercana a las cataratas, que con sus casi 300 saltos de hasta 80 metros de altura brindan un espectáculo imponente, vertiginoso y cautivador, lo que ha hecho que fueran distinguidas como Patrimonio de la Humanidad, una de las 7 maravillas naturales del mundo y maravilla incuestionable del planeta. En la parada, que está frente al Belmont Hotel Das Cataratas, apenas al bajar se llega a un mirador con vista panorámica. En este punto inicia un sendero de poco más de 1 kilómetro que culmina en una pasarela sobre el río Iguazú, conectando por un lado con un ascensor panorámico y por el otro con un mirador desde el cual se puede contemplar al salto más impresionante de todos, Garganta del Diablo, con 80 metros de altura. Existe una leyenda guaraní que narra sobre el supuesto origen de las cataratas. Según la leyenda, en el río Iguazú habitaba una gran serpiente, a la cual anualmente se ofrecía en sacrificio a una doncella. Uno de estos años, un cacique se enamoró de una doncella e intentó salvarla, intentando escapar con ella en una canoa. Cuando la serpiente se enteró de esto, enfurecida, partió el río transformándolo en cataratas. Al cacique lo convirtió en árbol, en los árboles que están en la cima de las cataratas, y a la bella doncella junto con su cabellera en la caída de agua que pueden apreciar, siendo constantemente vigilados por la serpiente y unidos por un arco iris. Al finalizar el paseo regresé con el bus al hotel para descansar y luego prepararme para la cena buffet en una churrasquería. La cena también estaba incluida en el paquete a excepción de las bebidas.
Al día siguiente, después del desayuno buffet, el bus me llevó a través de unos 70 kilómetros hasta el parque acuático Itaipuland, en donde pude pasar el día y acceder a todas las atracciones que estaban incluidas dentro del parque. Es importante señalar que en el parque se debe adquirir una tarjeta recargable para consumo de alimentos y bebidas. El plástico de la tarjeta tiene un costo de R$1, al que se le debe sumar el monto total de lo que se desea consumir, pudiendo recargar en caso de ser necesario. A las 17:30 inició el retorno al hotel y luego el traslado a una churrasquería para la cena buffet, que al igual que las anteriores estaba incluida en el paquete. Después de la cena y aprovechando que la noche estaba agradable y que estaba alojado en una zona céntrica, salí a dar un paseo y conocer la movida nocturna de la ciudad, la cual se desarrolla a pocas cuadras del hotel. A la mañana del último día del viaje, todos los pasajeros realizamos el check-out para luego ir con destino a Blue Park, en donde pudimos pasar el día y acceder a las instalaciones de un complejo que cuenta con una ambientación caribeña. Al ingresar te dan una pulsera con $400 de crédito para consumo dentro del parque. El monto total de lo consumido se abona al salir. A las 17, dentro de Blue Park, pude acceder a vestidores y duchas sin costo para después iniciar el retorno a la ciudad de Asunción.
Para viajar a Foz do Iguazú es recomendable hacerlo mediante un paquete o con vehículo propio. La temporada que yo considero ideal es la que va entre los meses de enero y abril. Yo lo hice la primera vez en enero y la última en abril. En ambas ocasiones, las condiciones climáticas, así como el caudal de las cataratas, no me defraudaron. Aunque en enero el calor fue un poco agobiante, mientras que en abril estuvo ideal. También les recomiendo considerar los días de vacaciones y días festivos, puesto que hay mayor flujo de visitantes y podrían sentirse saturados durante los paseos. Antes del viaje, corroboren el pronóstico del tiempo, así como el estado de las cataratas, puesto que en ocasiones están con poca agua. Aprovechen los sitios web como Google, TripAdvisor y YouTube para analizar las experiencias y recomendaciones de otros viajeros, así como conocer qué atractivos hay en destino. Para ingresar a Brasil deben portar cédula de identidad vigente y o pasaporte. Los menores de edad que viajen con ambos padres deben llevar además certificado de nacimiento original o libreta de familia, pero si el menor viaja solo o con uno de los padres, requerirá junto con su documento de identidad, certificado de nacimiento original y el permiso de menor visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, original y duplicado. También es importante que los viajeros porten tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla, visada por el Ministerio de Salud, así como el certificado de vacuna contra COVID. En caso de ir por su cuenta, dense por lo menos 3 días para disfrutar del destino y sus atractivos. Como se trata de un destino tropical, traten de cuidar la hidratación, vestir ropa cómoda, llevar traje de baño, ropa extra por si se mojan, repelente de insectos, toallas, protección solar y pilotines en caso de no querer mojarse en las cataratas. Recomiendo también que lleven snacks y agua para el viaje, así como una pequeña mochila para transportar algunas cosas fuera del hotel o del vehículo. Tampoco olviden llevar algún abrigo, pantalón y manta. Aunque no llegue a ser frío en el destino, en lugares cerrados el aire acondicionado podría generar ambientes muy fríos. La moneda oficial de Brasil es el real y con la cual conviene pagar en el destino. Traten de llevar esta moneda en efectivo y así evitar inconvenientes o retrasos. Respecto a la seguridad, no tuve inconvenientes durante mi estadía, pero mantuve siempre cuidado y atención como en cualquier destino. Traten de no portar objetos de valor que no sean necesarios durante los paseos. Controlen siempre el horario de las actividades dentro del programa, requisitos de acceso y los costos actualizados a la fecha de su viaje. También es importante saber antes de realizar el viaje si las atracciones estarán habilitadas durante el día que desean visitarlas. Esta información podrán encontrarla en las redes sociales y sitios web oficiales. Todas las actividades son ideales para realizar en familia, pero siempre hay que seguir las indicaciones de los responsables y tener precaución durante los paseos y las comidas, sobre todo en personas mayores, embarazadas y niños muy pequeños. Tengan en cuenta que los parques realizan controles a los visitantes, estando prohibido el ingreso de bebidas y alimentos. Durante todas las actividades cuiden el medio ambiente y arrojen sus residuos en sitios habilitados para tal efecto. En las cataratas tengan cuidado con los animales salvajes, no los toquen ni les den de comer. Por último, lleven la memoria de sus teléfonos lo más libre posible para fotos y videos. Descarguen los mapas de Google Maps en modo offline en caso de que viajen de manera independiente y no puedan tener acceso a internet. Cuiden la documentación y no teman preguntar a su agente de viajes, guía o responsable cuando tengan alguna duda. Muchas gracias y espero que me sigan acompañando en próximas aventuras aquí en Viajando por Afición. Será hasta una próxima oportunidad. Chau chau. Si es que les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos, dejar un comentario, activar la campanita de notificación y seguirme en mis redes sociales.